Shalom, shalom, Shabbat shalom, hermanos, hermanas del cuerpo de Mashiach, de la casa de Israel, dispersa en todas las naciones de la tierra. Bien, hoy vamos a continuar en este principio de Shabbat con lo que habíamos dejado en la clase anterior, o mejor dicho, vamos a proseguir con el Apocalipsis, Gilgalut, capítulo 16. Habíamos dejado, entonces vamos a empezar el 17 y vamos a hacer el 18. Vamos a ver y vamos a hacer resumido dentro de lo que tenemos que ver dos capítulos que tienen uno que ver con el otro, que tienen mucha conexión el uno con el otro. Entonces por eso les quiero mostrar y poder desglosar así por el Ruach HaKodesh con discernimiento lo que dice el capítulo 17, pero también lo que habla y lo que nos muestra y nos revela el capítulo 18. Habíamos dejado de ver en el Shabbat pasado, en el principio de Shabbat, el capítulo 16. Ahora vamos a abrir en el capítulo 17 y lleva como título La Gran Ramera o Babel, la ramera, la Babel la moderna, Babel la madre de las rameras. Pero hay cosas importantes que detallar, hay cosas que no se nos pueden pasar por alto y hay cosas importantes a través del Ruach HaKodesh, con la palabra para que nos ha revelado, para revelar, para mostrar desde su original, tanto hebreo como griego. Así que vamos a abrir la escritura en Apocalipsis 17, del pasaje 1 en adelante dice: y entonces, decía Yohanan, vino uno de los malajim con las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el juicio de la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. La gran ramera tenía un juicio, estaba sentada sobre las muchas aguas, por lo menos la visión de Yohanan. Bien, dice 2, los reyes de la tierra se han prostituido tras ella, y la gente que vive en la tierra se ha emborrachado con el vino de su prostitución. ¿Qué es el vino? Es la falsa doctrina, la doctrina errada, el vino de la embriaguez, de su prostitución, del adulterio, del paganismo, de los dioses paganos. 3. Él me llevó en el Ruach al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, que esa misma mujer, la cual vemos en el capítulo 17, es la misma mujer que Yohanan ve en el capítulo 12, la cual en este caso es llevada al desierto, el lugar donde hay ausencia de palabra, donde va a ser tratada esa mujer, donde no va a escuchar la voz de Elohim, porque va a ser tratada en ese lugar. Ahora, tiene características importantes los pasajes que estuvimos viendo del 1 al 3, claro. Hay una sola bestia, no vemos 2 bestias como vemos en otros capítulos, por ejemplo en el capítulo 12, 2 bestias, sino una sola bestia. Pero ya empezó a dar características de vuelta, 7 cabezas y 10 cuernos. Pero vamos a seguir introduciéndonos para saber lo que es 7 cabezas y los 10 cuernos, que ya lo habíamos visto. Si se acuerdan, 10 cuernos simbolizan 10 reyes, 7 cabezas o 7 montes simbolizan dónde está puesta la mujer o cómo está rodeada la mujer. La mujer estaba vestida, dice 17:4, dice, estaba vestida de púrpura y escarlata. Brillaba con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de cosas obscenas y sucias producidas por su prostitución. Otro dato importante, vestida esa mujer, y cuando hablamos de una mujer, no hablamos de una persona en particular, de una mujer en particular. La mujer representa la quejilá, la cajal, la congregación, la iglesia. Estaba vestida de púrpura y escarlata. 5. En su frente tenía escrito un nombre con un significado escondido: Babel la Grande, madre de las rameras y de las obscenidades de la tierra. Si eso fuera literal, esta mujer tendría que andar con un nombre escrito en la frente, o con un estandarte puesto en la frente, o con una corona que dijera Babel la Grande, madre de las rameras y de las obscenidades de la tierra, de las impurezas, de las iniquidades, quiere decir,
de la tierra. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que no todas las cosas son literales, sino que el libro Apocalipsis, Gilgalut, habla particularmente en un 95% de cosas metafóricas, de cosas simbólicas, pero que tiene mucha referencia y mucha precisión desde lo espiritual. 6. Vi a la mujer, esa congregación, borracha de la sangre de los Kadoshim, de Yud-Hei Bat-Hei. Esto es, de la sangre de la gente que da testimonio de Yeshua. Al verla, dice Yohanan, me quedé atónito. No lo podía creer. Esa mujer que él vio, que él conocía, que se le había mostrado, que el mismo Malach le había mostrado en esa visión que él estaba teniendo, cuando vio a la mujer se quedó atónito porque la mujer estaba matando. ¿A quiénes? A los Kadoshim de Yud-Hei Bat-Hei. Esto es decir, de la sangre, quiere decir, es decir, se puede decir ahí, es decir, de la sangre de la gente que da testimonio de Yeshua. Al verla, me quedé atónito, se quedó totalmente sorprendido. Esos Kadoshim forman parte del pacto de los antiguos, los seres de la fe, pero también forman parte del pacto de nuevo, a través del testimonio de Yehoshua HaMashiach. No hay en ninguna otra ciudad que se pueda atribuir las muertes de los Kadoshim, excepto en una sola ciudad, Jerusalén. Ninguna mata a los seres de la fe, ninguna atropella a los seres de la fe, sino la gran ciudad, la Babel moderna, la Egipto y la Sodoma, Jerusalén. El mismo Mashiach, en el capítulo de Mateo, Matillahu 23:37, el libro de Mateo dice, Jerusalén, Jerusalén, profetizando, hablando de lo que Yohanan estaba viendo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los nevín, a los profetas, y apedrea a los que son enviados, o sea, a los apóstoles, o sea, a los mensajeros, o sea, a los emisarios. Sigue. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es decir, Mashiach anuncia que fueron llevados profetas, que fueron enviados Sheliahim, apóstoles enviados, y no prestaron atención. La mujer no prestó atención, al contrario, los mata. Los mata con palabra errada, los mata con doctrina falsa, los mata con tradición, los mata con religión o religiosidad, los matan. Y los matan literalmente, primero espiritual y después literalmente, porque le empiezan a decir que esas personas son falsos profetas, que esas personas son falsos enviados, y los llevan a la cisterna como Irimiyah, como Jeremías, o mejor dicho Jeremías, o Isaías, y ahí lo matan. En la cisterna lo quieren ahogar o lo quieren matar. Pero no solo una vez pasó eso, ya pasa de los tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos, y Mashiach profetizando, hablando de lo que había pasado, pero también hablando de lo que iba por venir, porque esta palabra se puede tomar como pasado, presente y aún futuro, para los tiempos del fin, los tiempos del porvenir. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Apocalipsis, seguíamos y volvamos al tema. Entonces, esa gran ciudad, esa que está vestida de púrpura y de escarlata, púrpura y escarlata, colores de realeza, colores de ministros, colores que se usan o que se usaban en el Mishdash, en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo, en la tienda de reunión, de gobierno desde lo espiritual, es la que se levanta como gran ramera. Es la que gobierna y tiene prostitución y hace prostitución con muchas naciones de la tierra. Pero sigamos para entender un poquito mejor el capítulo 17 de la visión que está viendo Yohanan y cómo el Malach le habla. Recordemos esto y sepamos esto. ¿Cómo sé yo cuando es una visión? Cuando alguien me habla en un sueño. El sueño es lo que me muestra. Cuando me piensan hablar en el sueño, el Ruach HaKodesh se hace presente y se me transforma el sueño
más la visión. Es visión, visión en sueño. Yohanan tenía un sueño, ¿verdad? Pero era una visión, lo que se le había mostrado. 17:7. Entonces el Malaj me dijo, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado del Malaj? La palabra Malaj, el enviado, el mensajero. Es mayor lo que porta la palabra que el que lo porta en este caso. ¿Qué hice? Me dijo, o sea, le habló. O sea, la palabra de Adonai le habló. ¿Por qué te ha sorprendido tanto? Yo te diré el significado escondido de la mujer y la bestia que la llevaba, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Empieza a dar características. 8. La bestia que has visto fue una vez, ahora no es, saldrá del abismo, pero está en camino a destrucción. La gente que vive en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, no desde ahora, sino desde el principio, se sorprenderá grandemente al ver la bestia, que fue una vez, ahora no es, pero está por aparecer. Y volvamos, para entender esto a profundidad, lo de la bestia, un poquito atrás. Apocalipsis capítulo 13, Gilgalut 13, y vamos a comparar una analogía, una conexión con Gilgalut, Apocalipsis capítulo 17. Capítulo 13, del 1 al 6 dice, entonces yo me paré a la orilla del mar y vi una bestia salir del mar. De vuelta. Decía Yohanan, con 10 cuernos y 7 cabezas. Vuelve a nombrar los 10 cuernos y las 7 cabezas. Una sola bestia. En sus cuernos había 10 coronas reales, o sea que los cuernos reinaban, o sea que los cuernos eran reyes que tenían reinado real, gobierno real del rey, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Digamos, esto no es todo literal, es simbólico mayormente. Sobre su cabeza no había un nombre blasfemo, sino que la cabeza habla de la mentalidad. La cabeza habla del corazón y del ruach que llevaban esas personas para actuar haciendo blasfemia o diciendo blasfemias contra el Ruach HaKodesh, haciendo blasfemar al pueblo de Elohim, o queriendo hacer blasfemar al pueblo de Elohim. 2. La bestia que vi era como un leopardo, en el capítulo 13, pero con patas como las de un oso y su boca como la del león. A ella el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede hacerle la guerra? 5. Le fue dada una boca que hablaba blasfemias arrogantes y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses, o sea, 3 años y medio, o sea, 1290 días. De modo que abría su boca como blasfemias contra Yud-Heh-Vot-Heh para blasfemar su nombre y su Shejina y aquellos que viven en el cielo. Efectivamente, esa bestia está hablando de unos 4 imperios que habían pasado. Pero la bestia que está con una herida mortal, ¿se acuerdan? Vamos a repasar un poquito. Estaba con una herida mortal, pero después sanada. Esa bestia hacía referencia al libro de Daniel, a un rey que había gobernado en Jerusalén entre el año 175 y 165, 164 antes de Mashiach, que se llamaba Antíoco IV Epífanes, del imperio Seleucida. Y esto es similar y es comparada esta misma bestia con Apocalipsis 17:8, que dice, la bestia que has visto fue una vez, no es y saldrá del abismo. Fue una vez que hizo la bestia, hizo y quiso hacer blasfemar a todo el pueblo de Elohim. No lo consiguió, pero muchos apostataron de la fe. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. ¿A través de qué? Del rey. ¿Por quién o por quiénes? Por los
que había puesto el rey a su alrededor, por el templo que había tomado el rey y por los dioses paganos que el rey, Antíoco IV Epífanes, hacía adorar a todos aquellos que eran sus súbditos o le servían. Recordemos que se perdió la Torá en ese tiempo, se perdió la Brit Milá, se perdió la lectura de la Torá en ese tiempo, valga la redundancia, se perdió la celebración en Shabbat y se instauró la mentalidad griega. O sea, los mismos que eran fieles en un momento, entre comillas, salieron del camino para no ser muertos y adorar al rey de turno. Y lo que adoraba al rey de turno era a un dios pagano llamado Zeus, el cual lo puso en el altar de Adonai, dentro del templo. 9. Esto llama a una mentalidad con sabiduría, dice. Ya empieza a dar más descripciones. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales la mujer está sentada. También son 7 reyes, o sea, los 7 montes, 7 cabezas, son 7 montes. Simbólicamente está rodeada de montes, pero literalmente fue tomada o fue casi seducida antes del 8º rey por 7 reyes, por así decirlo. No es que esos 7 reyes gobernaron en Jerusalén, sino que se levantaron 7 reyes antes del 8º rey. Dice, 5 han caído, 5 imperios habían caído. Uno está viviendo ahora, uno estaba viviendo en ese tiempo, en el tiempo de Johanán, y el otro está por venir. Cuando él venga, permanecerá solo por un poco de tiempo. O sea, que los 7 reyes representan la plenitud del sistema en todos los tiempos y su espacio. Vuelvo a repetir, los 7 reyes representan la plenitud del sistema, o sea, del mundo, en todos los tiempos y espacios. ¿A través de qué? De los imperios que hubo en la tierra de Israel o que hubo en lo que se conoce como los 5 primeros imperios o los 6 imperios que se vieron: el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio seleucida y el imperio romano. ¿Bien? Entonces, esos reyes que reinaron, que representan, son 7 y representan, son 6, pero el 7 se levantó y después estaba por venir de vuelta, como dice ahí, uno está, que es el 6º, y el otro cuando venga permanecerá por un solo de tiempo, el 7º, y se levantará al último tiempo otro rey perverso y malvado. Pero lo vamos a ir viendo de a poquito. La mujer que difunde, ¿qué es? La apostasía que está sentada sobre todo el sistema mundial. ¿Qué difunde la mujer? La apostasía. La mentira, el engaño, la falsedad. ¿A través de qué? De la Torá. Ojo, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Por eso siempre les insisto, siempre les digo, debemos conocer Torá, debemos estudiar y escudriñar Torá. Todo lo que tenga en la Torá es palabra de Elohim. Todo lo que esté fuera de la Torá es un buen pensamiento, puede llegar a ser una buena ilusión, un buen consejo de alguien, pero no quiere decir que sea palabra del Altísimo, sino consejo de hombre y sabiduría humana, que nada tiene que ver con la sabiduría que es celestial y que proviene de los cielos. Sigamos. 17:11. La bestia que fue una vez y ahora no es, dice, fue una vez y ahora no es, dice Johanán, es un 8º rey que viene de entre los 7 y está en vía de destrucción. Digamos que después le va a durar poco tiempo su reinado. O sea que el 8º rey no es una persona, sino es un sistema del ícono de la bestia. ¿Se acuerdan cuál era el ícono de la bestia? La imagen. ¿Y qué es la imagen de la bestia? La palabra imagen en griego es ícono. ¿Cuál es el ícono, la imagen, el estandarte de la bestia? La apostasía. Dejada por los 7 reyes manifestados a través de distintos imperios. ¿En dónde? En querer tomar Jerusalén.
y en querer hacer que Jerusalén adore, o mejor dicho, los moradores de Jerusalén, adoren a dioses paganos, idolatren, forniquen y adulteren. 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Las 7 montañas son 7 montes que están alrededor, pero también son 7 reyes. Pero los 10 son 10 reyes que todavía, dice, no han comenzado a gobernar. Vendrán en un futuro, habla en futuro, pero también puede hablar en pasado. Recuerden que la palabra Elohim, y en el hebreo, muchas veces las palabras están en presente, pero se puede tomar como futuro o como pasado. No quiere decir, ¿por qué? Porque la palabra es atemporal, porque la Torah es eterna. Y la Torah es la instrucción de Adonai, desde Génesis a Apocalipsis. Pero los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a gobernar, pero ellos reciben poder solo por una hora junto con la bestia. Esto es una analogía, una comparación de lo que se vio con Daniel, con los 10 cuernos, o sea, esos 10 cuernos son 10 reyes. Ellos tienen un mismo propósito, 13, y entregan su poder y autoridad a la bestia, digamos, todos trabajan para la bestia. Todos trabajan para que ese ícono de la bestia, esa imagen de la bestia se manifieste en Jerusalén y de Jerusalén a todas partes del mundo. Pero ¿quién está sentada sobre los 7 montes? ¿Cómo hay 10? ¿Quién está sentada sobre los 7 montes? Y sería una pregunta. Hay 10 ciudades en el mundo que están asentadas sobre 7 colinas, o alrededor hay de esas ciudades 7 colinas. Pero dado que el libro está describiendo solamente a la gran ramera, que no es Roma, vuelvo a repetir, que no es Roma, que no es el imperio musulmán con la mezquita, con la Meca, que puede llegar a estar en el desierto, la gran ramera es lo que dice el contexto y el propósito del contexto puesto en la palabra. En el capítulo 13, en el capítulo 12, en el capítulo 17. Veamos y sepamos, para afirmar literalmente, que Jerusalén está hoy en día, rodeada de montañas, o rodeada de montes. Y los montes se pueden encontrar en libros de historia, o libros que ahora a continuación les voy a estar diciendo. El primer monte, Har, cuando digo Har, la palabra Har o Ar es monte. Monte Ar Asofín, monte de los atalayas. 2. Ar Sneller, fue un fundador de un orfanato y fue puesto en alto, en un lugar de preponderancia, por así decirlo, en el tiempo después de Mashiach. Y Sneller significa rápido o veloz. El tercero, Ar a plaza, monte de la plaza. El cuarto, Ar Abu Tob, significa el monte del padre de la montaña. Ar Amoasot, Araot, monte de los malos consejos. Ar Amoasot, Araot es el monte de los malos consejos. El quinto, Ar, que es monte, Abudis, es el monte del padre Dis, o sea, de un nombre de una tribu, de una persona tribal. Séptimo, Ar Asaitim, Ar Asaitim, que es el monte de los olivos. ¿Dónde se puede encontrar eso? ¿Dónde se puede verificar eso? En la Torah no lo vamos a encontrar. Pero hoy en día, en la Torah vamos a encontrar que el Salmo dice Jerusalén que está rodeada de montañas. Eso se va a encontrar. Pero hoy en día, en la fuente del Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 9, y en el Talmud de Babilonia, Brajot 78a, lo podemos encontrar. Que es así. O sea, que lo que está hoy en día instalado a través de los que habían estado como los 7, es la marca, o sea, el ícono de la bestia. Y es el octavo. Su nombre es la apostasía. Entonces la apostasía no viene a través, digamos, no es un hombre en sí que va a ser el ícono de la bestia.
el icono de la bestia es la imagen. La imagen representa al estandarte. Y el estandarte de la bestia, en el lugar donde está puesta la gran ramera, va a ser la apostasía. ¿Qué es apostasía? Ya lo habíamos dicho. Apostasía es salirse del camino. Reconocer la fe, estar asentado en la fe y, por así decirlo, un día desviarse. Irse, por ejemplo, para otra religión. Puede ser el judaísmo rabínico, puede ser el cristianismo, puede ser el hinduismo, puede ser con Sai Baba, irse para una religión o una logia. Eso es salirse del camino. ¿De qué camino? De los héroes de la fe. Pero volvamos a Apocalipsis 17, en el pasaje 14, y sigamos viendo lo que el Ruach HaKodesh nos viene mostrando y nos da revelación de lo que significa su palabra, a través de la imagen y de la visión que le dio Yohanan. Dice, ellos irán a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el amo de señores, o sea, Adón de Adonín, Señor de señores, quiere decir, Rey de reyes, Melech Melahim, y aquellos que son llamados y están con Él, escogidos y llenos de fe, vencerán junto a Él. Quiere decir que el ícono, la imagen, la bestia, el octavo rey, ya representa y está representando y está fijando un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? La venida del Mashiach. Y observemos esto. Los 10 reyes que reinarán por una hora, o sea, por un periodo de fracción corto del día, Yohanan está haciendo una analogía con los 10 reyes Seleucida, por así decirlo, porque fueron 7 y Antíoco 8, pero uno tomó el reinado, pero no era rey, y el otro fue un ministro de gobierno, pero que tampoco era rey, por eso se dice los 10 reyes. Reinaron durante el periodo del cuerno pequeño, Antíoco IV Epífanes, el cual se ve en el tiempo del porvenir, que todo esto dependerá de la bestia. Digamos, como se hizo en el tiempo que fue interrumpido el templo, profanado el templo, tirado el altar del templo, tirado los utensilios, tirado el pan de la presencia, el lugar de la presencia, tirada la menorá y puesto en el altar, el lugar Kadoshim, la imagen de Zeus. Bueno, así será antes de la venida del hombre. Eso es apostasía. Y muchos enseñarán de esta clase de apostasía. Obviamente, pero saldrá de Jerusalén, saldrá de la gran ramera, saldrá con sabiduría, con conocimiento terrenal y, como dice la Escritura, animal y diabólico. Voy a aclarar algo. Los reyes legítimos antes de Antíoco IV Epífanes fueron Seleuco I Nicator, del 312 al 281 antes de Mashiach, Antíoco I Sóter, 281 al 261 antes de Mashiach, Antíoco II Teos, 261, 246 antes de Mashiach, todo eran Seleucidas, Seleuco II Calínico, 246, 225 antes de Mashiach, Seleuco III Serauno, 225, 223 antes de Mashiach, Antíoco III el Grande, del año 223, 187 antes de Mashiach, Seleuco IV Filópator, del 187 al 175 antes de Mashiach. Quiere decir que hasta ahí hay 7 reyes, o hubo, en el tiempo después que se levantaron los macabeos, Yehudá Macabí, su padre y sus 5 hijos, que se levantaron para defender la Torá, para defender al pueblo de Israel y para adorar y volver y restablecer la mentalidad hebrea, la mentalidad de paz, la mentalidad de emuná, de creer, confiar y obedecer al único Elohim vivo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y se mueve, no quiere decir que esté, Él ve, Él mueve todo el sistema. ¿Qué quiero decir con eso? Esos 7 reyes, solamente falta uno. ¡Oh casualidad! ¿Cuál es el rey que falta? Es
el octavo rey, que está nombrando Johanán en Apocalipsis, que sale de entre los 7 y que se llama, o que se llamó, Antíoco IV Epífanes. O quiso ser, ¿por qué Epífanes? Porque se decía que era el Dios visible aquí en la tierra. ¿Qué le hace recordar eso? ¿Qué podemos pensar que nos hace recordar eso? El antimagía, conocido por el cristianismo como el anticristo, será el Dios visible en la tierra. ¿Será que alguien dirá, aquí está el Mashiach, ahí está el Mesías, ese es el Mesías, reina de Jerusalén, reina desde el templo, gobierna con el templo, hay sacrificio, hay adoración real, vengan los pueblos, vengan las naciones? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto así, tal así? ¿Qué dice la Escritura? Vemos que el octavo rey se levantó de entre los 7. ¿Y por qué digo esto? Porque los otros dos, Heliodoro, que fue en el 175 antes de Mashiach, y ministro de Seleuco IV, usurpó el trono brevemente tras asesinarlo, pero nunca fue rey coronado, pero ejerció el poder. Y luego aparecen Antíoco IV Epífanes, pero también dentro de eso aparecen un gobernante que tenía administración de gobierno, pero que no era rey. Por eso se dice los 10 reyes, se puede llegar a decir. Pero literalmente ordenados, fueron 7, más el cuerno pequeño, Antíoco IV Epífanes. Apocalipsis 17:15 dice, entonces me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, vuelvo a hablar de la ramera, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas simbolizan la doctrina, la falsa y errada doctrina. Veamos y aprendamos más de lo que el Mashiach mismo dijo a sus emisarios, apóstoles, para el tiempo del porvenir, para el tiempo del fin, antes de que Él viniera. En el libro de Mateo lo vamos a encontrar 24, del 10 al 12 y del 22 al 25. Habla del tiempo del porvenir. ¿Cuándo serán estas cosas? Los apóstoles, los emisarios preguntaron, pero dinos, Adón, dinos, maestro, rabí, ¿cuándo son estas cosas? Y el rabí le dijo, no les es necesario a ustedes saber el tiempo. Y le empezó a dar de la venida del Hijo del Hombre, pero le empezó a dar diferentes tipos de datos de las cosas que iban a pasar antes de la venida del Mashiach. Mateo 24, del 10 al 12 dice, en ese tiempo muchos le tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Ya está pasando. Muchos falsos profetas aparecerán, ya pasa, y engañarán a mucha gente. Con palabra, engañan a mucha gente. Con palabra de sueño, con palabra de visión, con palabras que salen de la visión de su corazón y de lo que conocen de las personas. 12. Por haberse multiplicado la falta de cumplimiento, o sea, de amor a la Torá, el amor de muchos se enfriará. 22. Pasamos al 22. En verdad, si el periodo de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría. Mas, por el amor a aquellos que fueron escogidos, dijo Mashiach, el tiempo será limitado, era un tiempo corto, un tiempo fijado. Mashiach viene. En ese tiempo, si alguien te dice, en aquel tiempo, recuerden que Mashiach está hablando a sus discípulos, después fueron apóstoles, emisarios, pero en ese tiempo eran discípulos, estudiantes de él, seguidores de él, adoradores de él. Entonces hablaba a sus discípulos, que le habían hecho la pregunta muy importante, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Y dice, en aquel tiempo, o sea, para el fin del tiempo, si alguien te dice, mirá, aquí está el Mashiach, o allí está, no le crean. Porque aparecerán falsos Mashiach y falsos profetas, Nevi'im, haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar aún a los escogidos. Ahí tienen, dijo Mashiach, se los he dicho de antemano, o sea, antes. Nadie, amados, nadie, pueblo de Israel, nadie, absolutamente ningún ser humano puede decir, acá está el Mashiach.
Nadie. Vengan, está acá en Jerusalén, vengan, lo encontró el Mashiach, vengan, conoce Torah a la perfección, se sabe la Torah de memoria, la Torah la lleva en su corazón y en su mente, es una carta leída, vengan, nadie. Ojo, y tengamos cuidado si alguien dice esto, porque esto va a empezar a suceder, va a empezar a pasar como pasó en el tiempo de Yohanan, y esos falsos Mashiach murieron. Ningún humano puede decir, aquí está el Mashiach o allá está. No. Esto es de la casa de Yehudá, de la descendencia de la sangre de la línea de David. No le crean. No es así. No, porque ya está el Migdash, el templo hecho, y viene el templo a enseñar desde Israel al mundo desde el templo. Vengan, conozcan el templo, vamos, adoremos al mismo Elohim. No le crean. Está el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. No le crean. ¿Y saben por qué? Porque eso jamás dijo nuestro rabí, nuestro Adón. Jamás Yehoshua HaMashiach enseñó eso. ¿Y cómo lo sé? Mateo 24:30 dice: y entonces será manifestada, en el mismo capítulo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en los Shamayim. Y entonces se lamentarán, o sea, literalmente se golpearán el pecho, querrán golpearse para destrabarse de no entender, sacarse el velo por no entender y querer saber o querer indagar sobre lo que le habían dicho los profetas, se golpearán el pecho, todas las tribus de la tierra, todas, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Lo verán, lo verán, lo veremos. Apocalipsis, y ya lo leímos, 1:7, dice, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No uno, todo. Entonces, alguien que te diga, acá está Mashiach, no le creas. Porque si no lo viste, y el Adón dice, todo ojo me verá, es porque todo el mundo sabrá. Dice, aún los que los traspasaron, lo traspasaron, se lamentarán por él todas las tribus de la tierra. Sí y amén, termina. ¿Saben por qué? Porque la tierra es el abismo desde el trono de Elohim. Y solamente, ¿cómo sabremos que veremos al Mashiach? Y todo ojo lo verá, porque la luz viene a la tierra. La luz se hace en la tierra. Dice Yohanan, y él era la luz de los hombres. Él fue la luz de los hombres. Él fue la luz de Bereshit. Y fue el día, o la luz, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Se hizo la luz. Se manifestó Él. Se mostró Él. Viniendo a armar todas las cosas. A reconfigurar todas las cosas. En la cual había abismo. Había tiniebla y oscuridad. ¿Saben? Todavía hasta el día de hoy, los científicos no pueden explicar por qué la Tierra, desde la altura, se ve como un abismo, se ve negro, con agujeros. Si bien los agujeros se puede explicar, se ve fotos de luz, rayos de luz, eso sí, pero no pueden explicar por qué se ve oscuro. Porque si no fuera por esos focos, se vería menos totalmente. Desde el trono de Elohim se llama el abismo al lugar tierra. Pero sigamos indagando y veremos otras cosas más profundas todavía. Capítulo 17 del 16 al 18 y terminamos el 17. Y los 10 cuernos que has visto y la bestia odiarán a la gran ramera, o sea, odiarán a la ramera. Los reyes y la bestia van a odiar a la ramera. La dejarán en ruina, ya la habían dejado anteriormente con Antíoco IV Epífanes. Desnuda, devorarán sus carnes y la consumirán con fuego. Pero, pues, Yud-Hei Bat-Hei lo ha puesto en sus corazones para cumplir su propósito. Él gobierna todo, hermanos. Nada hay que se le escape. Se cumple su propósito. Esto es ponerse de acuerdo y dar sus reinos a la bestia hasta que las palabras de Adonai se hayan cumplido. ¿Es parte del propósito que este pase? Sí. ¿Es parte del propósito que haya guerras?
guerras y rumores de guerra, sí. ¿Es parte del propósito que haya hambre a través de esas guerras y dolores de parto? Sí. Entonces, amados, cuando alguien le hace orar por eso, no ore, porque eso es voluntad de Yud-Heh-Vav-Heh y se tiene que cumplir para que Él venga. Escudriñe Torah, entienda la Torah, investigue la Torah, para que nos demos cuenta así de lo que debemos orar y pedir conforme el corazón de Elohim y no en contra de la voluntad de Elohim, lo cual nunca va a suceder nuestra petición. 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que gobierna sobre los reyes de la tierra. Y esa gran ciudad no es nada más, ni nada menos, ni otra, que no sea la Jerusalén terrenal. Jerusalén terrenal, no hay otra. Gobierna sobre los reyes de la tierra. Gobierna sobre los reyes de la tierra, obviamente, de la tierra de Israel. Porque los reyes se habían acercado. Pasamos al capítulo 18. Del 1 al 4 dice: después de estos reyes, después de esos reyes que se habían visto, vi a otro Malach descendiendo del cielo, otro mensajero, el que tenía gran autoridad, y la tierra se alumbró con su esplendor. Traía luz, traía revelación, traía sabiduría. Gritó con voz fuerte: ella ha caído. Ella ha caído. ¿Quién? Obviamente, Babel la Grande. Ella se ha convertido en hogar de demonios, prisión para todos los ruajín inmundos, espíritus inmundos, prisión para toda ave inmunda y odiada. Porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de Yud-Heh-Vav-Heh, causada por su prostitución. Si los reyes de la tierra se prostituyeron tras ella, y por su amor, sin restricción al lujo, los mercaderes del mundo se han enriquecido. 4. Entonces oí otra voz que salía del cielo decir: salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas. Salgan de ella, pueblo mío. Casualidad. En el tiempo de Yohanan, voy a dar un dato histórico. En el tiempo de Juan, cuando él recibe la visión y se escribe después esa carta entre el año 90 y 92 y 94, se estaba institucionando el concilio de Yavne en Israel. O sea, estableciendo en ese concilio literalmente el judaísmo rabínico. Ahora bien, había 5 grupos religiosos muy importantes en la venida de Mashiach. 2 grupos prominentes, era el grupo de Samai, que venía de Babel, y el grupo de Gilel, que también venían de Babel, porque habían quedado en Babilonia cuando la casa de Yehudá había sido cautiva en Egipto y no habían vuelto, pero se habían formado escuelas. Esas escuelas eran tan prominentes que vinieron a Israel, volvieron a Israel esa mentalidad de escuela. Cuando hablo de escuela hablo de una mentalidad, cuando hablo de escuela hablo de una enseñanza, de una doctrina. Esa doctrina vino a Israel. Tal es así que era tan profunda que los fariseos descienden de la escuela de Gilel, pero los saduceos descienden de la escuela de Shammai. Ahora bien, solamente para el año después de la destrucción del templo, en el año 70, para el año 90, había quedado solamente una escuela fuerte, la cual era la escuela que descendía de Gilel, los fariseos. Cuando quedaron los fariseos, 20 años después, formaron en Yavne el judaísmo rabínico, que se conoce hoy como religión, aunque nos digan o te digan: mira, el judaísmo es una lección de vida, el judaísmo es una forma de vivir diferente. No le crean. ¿Saben por qué? No porque esté en contra del judaísmo, estoy en contra del formato. No porque estoy en contra de la gente, estoy en contra de la línea que lleva a la gente a través del formato y la guía religiosa. Porque la forma de vida diferente es Mashiach. Porque escoger una forma diferente a lo que vive el sistema solamente se escoge en Mashiach. Solamente se recibe en el Mashiach. Y el Mashiach hay uno solo. Es Yehoshua. No hay otro. Apocalipsis 18:7
porque el 4 habla de los pecados, el 4 habla que salga el pueblo de ella. Salí, pueblo mío, de ese judaísmo rabínico. Salí, pueblo de Adonai, de la religiosidad, de la institucionalidad, del organismo que se está formando, de las doctrinas a través de lo que fue después el Talmud, a través de lo que fue también la Mishnah, de las doctrinas que sacan y que van a sacar de la Torá. Salí, pueblo mío, de ella, decía Yohanan. Pasó en el tiempo antiguo, no quiere decir que no pase, porque esta palabra es para el tiempo antiguo, pero también para el tiempo presente. Recordemos que la Torá es eterna. La Torá es eterna. Apocalipsis 18:7 dice: denle a ella tanto el tormento, a la Jerusalén, y llanto, según la gloria y el lujo que se dio a sí misma. Porque en su corazón ella dice: yo soy reina, a mí nadie me gobierna. No soy viuda y nunca veré llanto. Esas palabras que ella hablaba, o que en la visión él escuchaba, se refieren y está recordando, o está teniendo a la memoria, o está trayendo el Ruach HaKodesh a la memoria a través de la visión, a la memoria de Juan, de Yohanan, las palabras del profeta Isaías. Isaías 47, del 7 al 8 dice: Yohanan está recordando, o está mostrando y hablando el Malach las palabras del profeta. Y él las conocía, porque él conocía Torá. Juan conocía Torá. Isaías 47, 7 y 8 dice: tú dijiste, seré princesa para siempre, pero no consideraste estas cosas ni pensaste en las consecuencias. 8. Ahora oye estas palabras, amadora de lujos, reclinada indolentemente y diciéndote a ti misma: yo soy importante y nadie más. Yo soy la única y nadie más. Yo soy el mejor ejemplo y nadie más. Yo nunca seré viuda ni conoceré la pérdida de hijos. Lo que fue en lo real con Babilonia, porque el profeta Isaías estaba profetizando de Babilonia, se va a terminar de cumplir con y en Jerusalén, con la Babel moderna, antes de la venida de Mashiach. ¿Quién es la Babel moderna? Es la portadora que da hijos, o sea, la hija de Babel, la Babi Ilu. ¿Se acuerdan lo que es Babi Ilu? La verdadera puerta de Dios, la portadora de la confusión para llegar a través de la puerta de Dios a atraer mucha gente para adorar a Dios. Babi Ilu, la puerta de Dios. Sí, irónicamente, yo lo expliqué, Moshe puso Babel. En cierta manera, irónica y no, porque Elohim confundió las lenguas. Cuando ellos se reunieron en el capítulo 11 en la Torre de Babel, tenían un solo propósito: llegar hasta el trono de Dios. Ahora, sabía ellos que ese lugar, Babi Ilu, era trono, era la puerta del acceso a Dios. ¿Qué hizo Elohim? Bajó y confundió las lenguas. Entonces hubo mezcla. Se tuvieron que abrir, se tuvieron que separar, se tuvieron que ir y nunca más se entendieron entre ellos, y la obra que querían construir, donde querían llegar, y la meta y el propósito por el cual se habían unido y eran como un solo pueblo, quedó desvalido, quedó desorganizado, quedó truncado y quedó todo tirado por tierra. Porque así hace las cosas de Elohim. Cuando él actúa, todo lo tira por tierra, al fondo del abismo. Isaías 48, del 1 al 5, dice el profeta: escucha estas palabras, casa de Jacob, o sea, casa de Joseph, o sea, casa de Israel, llamada por el nombre de Israel. 48, Isaías 48. Tuvimos en el 47, pasamos al capítulo 48. Que has venido del manantial de Judá, o sea, Israel ha tomado de las aguas, ha bebido del agua, de la corriente del manantial de Judá. Que juras por el nombre de Adonai, invocas al Elohim de Israel, pero no con verdad ni con justicia. Manteniendo el nombre de la ciudad Kadosh y apoyándose en el Elohim de Israel. Yud-Hei Vav-Hei Sebaot es su nombre. Las cosas anteriores
yo ya se las he declarado, dijo el profeta. Yo anuncié estas cosas que pasaron en el principio. Hace mucho ellas salieron de mi boca, yo las proclamé. Y entonces de repente yo actué y ocurrieron. 4. Porque yo sabía que eras obstinado, Jerusalén. Tu cerviz es un nervio de hierro y tu frente de bronce. ¿Se dan cuenta que no es literal? Que es simbólico, que es una analogía de lo que está hablando, que es una metáfora. No tenía la congregación mente de hierro y tenía un nervio de hierro, una frente de bronce. 5. Yo lo anuncié a ti hace mucho. Antes de que ocurriera, te lo proclamé, para que no pudieras decir, mi ídolo lo hizo, mi imagen tallada, mi estatua dio la orden para ello. Es decir, por más que ellos adoraran a otros dioses, por más que Israel se postrara o Yehudá se postrara delante de otros dioses, por más que adorara a Será, a la diosa debajo del árbol, por más que adorara a Milcón, por más que adorara a Moloch, cuando pasaban las cosas, nunca iban a poder decir, él lo hizo. O cuando iban cautivos, nunca iban a poder decir, ellos, nuestros dioses, dieron la orden. No, porque el profeta de Adonai, Isaías, lo había anunciado antes, de que iban a caer en manos del rey de Nabucodonosor y iban a estar cautivos la casa de Judá durante 70 años. ¿A quién hace referencia el profeta ahí? A Jerusalén. Jerusalén, la contaminada y mezclada con los ídolos en fornicación y adulterio. Volvamos al capítulo 18 de Gilgalut. Apocalipsis 18, del 8 al 13 dice: por lo tanto, sus plagas vendrán en un solo día: muerte, llanto y hambruna. Y será quemada con fuego, porque Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim, su juez, es el Gibor, es el fuerte, es el poderoso. No hay nadie como él. Amados, no hay nadie como él. Él hace justicia, viene con retribución y justicia para su pueblo, para sus hijos, pero también para aquellos que son rebeldes y que buscan hacer mal a los hijos de los profetas, o a los enviados de Yud-Heh-Vav-Heh. 9. Los reyes de la tierra que fueron a la prostitución con ella y compartieron su lujo llorarán, y se lamentarán por ella cuando vean el humo mientras se quema. Parados a la distancia por miedo de su tormento, ellos dirán, ¡oh no! Se agarrarán la cabeza, ¡oh no! La gran ciudad va a ver, la ciudad poderosa. Ellos sabían que Israel es Jerusalén, una ciudad poderosa. En una sola hora tu juicio ha llegado, o sea, en una fracción de segundo, en una fracción del día, tu juicio ha llegado. Los mercaderes del mundo sollozan y lloran por ella, porque ya nadie está comprando su mercadería, o sea, su doctrina falsa. Cantidades de oro, y acá lo hace un poco literal para que entendamos de lo que está hablando: oro, plata, piedra preciosa y perlas, lino fino y púrpura, seda y escarlata, toda madera preciosa, todo objeto de marfil, todo objeto hecho de madera olorosa, bronce, hierro y mármol. 13. Canela, cardamomo, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, harina, granos, ganado, ovejas, caballos, carruajes, cuerpos y almas de la gente. Todo eso hace referencia y está en torno al Migdash, al templo. La madera, las almas, las ovejas, el incienso, el olíbano, la mirra, el vino, el aceite, la harina, los granos, etc. Entonces está hablando en lugar del templo, está hablando de los que ministraban en el templo, está hablando de los Kohanim y del Kohen Gadol, está hablando de lo que vino traducido como el sumo sacerdote y los sacerdotes, los levitas. 18:14. Los frutos que tu alma deseaba con lujuria han desaparecido. Todo lujo y extravagancia han sido destruidos para nunca jamás regresar. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán a la distancia por temor de su tormento, sollozando y llorando y diciendo: oh no, la gran ciudad, vestida de lino fino, púrpura, ¿lo ven? Vestida de ministros, vestida de autoridad, vestida de gobierno, el lugar
único en el mundo. Ella brillaba con oro, piedras preciosas y perlas. ¿Oh no? ¿A quién se refiere eso? Eso da una descripción de lo que eran las vestiduras del Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, el cual era el ícono de Jerusalén. Cuando hablaban del Cohen Gadol, hablaban de Jerusalén. Porque el ícono, la imagen de Jerusalén, era el Cohen Gadol, que representaba la administración, el ministro dentro del Beit HaMikdash, dentro del templo, de la casa del templo. 18 y 17. Tantas grandes riquezas en una hora, en una fracción del día, fueron arruinadas. Todos los capitanes de los barcos, pasajeros, marineros y todo aquel que ganaba su sustento en el mar, se pararon a la distancia y lloraron, fuertemente gritando cuando vieron el humo mientras se quemaba. ¿Qué ciudad era como la gran ciudad? 19. Y echaban el polvo en sus cabezas mientras lloraban y hacían luto diciendo, ¡oh no! Se lamentaban, ¡oh no! La gran ciudad, la abundancia de su riqueza enriqueció a todos los dueños de las naves. En una sola hora ha sido arruinada. Pero el 20 dice, alégrate sobre ella, cielo. Alégrense en Kadoshim de Yud-Hei, emisarios, enviados, Neviín, profetas, porque juzgando a la Jerusalén terrenal, a la gran ciudad, a la ramera y a la Babel moderna, quiere decir, Yud-Hei los ha justificado a cada uno de nosotros, a ustedes. Entonces, un Malach, 21, poderoso, dice que agarró una piedra del tamaño de una gran piedra de molino y la lanzó al mar. ¿Se acuerdan del mar? Las multitudes. Del mar salió la bestia, de entre las multitudes sale la bestia. La piedra vino, no literal, simbólica, fue arrojada al fondo del mar. La lanzó al mar, diciendo, con violencia, como está la gran ciudad de Babel, será derribada para nunca ser encontrada de nuevo, con violencia. ¿Con qué? Con una piedra, con una roca. Fue lanzada por alguien para destruir lo que salía del mar. La gran ciudad fue destruida con una roca. ¿Recuerdan? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Yeshua HaMashiach, nuestro Elohim. Yeshua HaMashiach es Yud-Hei Vav-Hei, el Elohim viviente. Él es Ejá. 22. El sonido de arpistas y músicos, flautistas, trompeteros, nunca más será oído en ti. Ningún artesano de ningún oficio será encontrado en ti. El sonido del molino nunca jamás será oído en ti. La luz de la lámpara nunca jamás brillará en ti. La voz de matrimonio nunca jamás será oída en ti. Porque tus mercaderes eran los más poderosos de la tierra. Todas las naciones se engañaron con tu hechizo. Con tu hechizo. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, de los Kadoshim, y de todos los que han sido desgollados sobre la tierra. Esto se refiere a Eretz Israel, a la tierra de Israel. No hay otro lugar en la cual la profecía esté hablando. Ahí comienza el sexto sello. Ahí empieza el sexto sello, con la venida de nuestro Adón. Adón de Adonín, Melech Melahim, Rey de Reyes y Señor, Amo de Dueños, Señor de Señores. En el sexto sello viene el Mashiach. Estamos transcurriendo el quinto sello. Vamos camino a la finalización del quinto sello. Y los hechos dan que al principio del sexto sello ya empiezan a ocurrir estas cosas. Entonces, amado pueblo de Israel, hermanos, hermanas, estemos atentos a que no seamos engañados con falsas doctrinas, a que no seamos engañados cuando alguien dice, vengan, apareció el Mashiach, vengan, está hecho el templo, vengan, vamos a adorar a Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente la Iglesia Católica no pudo derribar durante 500 años
500 años al protestantismo y al cristianismo de toda denominación, sea testigo de Jehová, sea mormón, sea metodista, sea bautista, sea adventista, sea cristiano pentecostal. No lo pudo derribar, no lo pudo dividir, porque el protestantismo a raíz de la Iglesia Católica se hizo más fuerte. Pero les voy a decir algo. En estos últimos 10 años, lo que no pudo ser el cristianismo, por eso digo que Roma no es, lo que no pudo ser el Vaticano, lo que no pudo ser la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni sus hijas, las denominaciones cristianas que hay en toda parte del mundo, lo hizo el judaísmo. El judaísmo rabínico dividió, el judaísmo rabínico sacó, el judaísmo rabínico apartó, el judaísmo rabínico hizo que muchos cristianos, por el nombre del Mashiach, se fueran al judaísmo rabínico. Que muchos cristianos hoy estén estudiando Kabbalah, pero no la Kabbalah que recibimos Shabbat, que es recibir, sino la Kabbalah mística, en la cual se habla que primero está la Kabbalah y después están los 10 mandamientos, para que me entiendan. Después están las 2 tablas de la Torá, las 2 tablas de la ley. Primero la Kabbalah, después está. Primero la Kabbalah anuncia que hay que ir a adorar a la tumba de los muertos, a la tumba de aquellos que descansan. Cuando la Torá prohíbe acercarse donde hay, digamos, gente fallecida, gente que descansa para ser juzgada en el tiempo postrero. Entonces, no se puede adorar a los muertos. Prohibido, aborrecimiento de parte de Yud-Heh Vav-Heh es adorar a los muertos. Sin embargo, a través del judaísmo, sea rabínico, sea cabalístico, sea a través del Zohar, o sea a través de la Mishnah, de la Gemara, cuando un dato histórico hace que vos cambies de religión, ya el dato histórico empieza a ser imposición. Y ya el dato histórico empieza a ser para tu vida, para tu casa o para tu familia una nueva religión. Saliste del cristianismo y estás en el judaísmo. Y ese mismo judaísmo te va a decir, acá está el Mashiach. Ese mismo judaísmo te va a decir, este es el icono, esta es la imagen. Nadie te va a poner en la frente 666. Nadie te va a poner en la mano 666. Nadie te va a poner en el brazo 666. El símbolo de la frente y el brazo es que en tu pensamiento, en tu mente y en tu corazón está puesta ya, injertada la apostasía, el dominio de la apostasía. Ahora, ¿cómo seguís a esa religión o cómo seguís a esa bestia? A través de la fuerza. Por eso es en la mano y por eso es en la frente, que va a ir el icono, la imagen de la bestia. Lo mismo y copiando lo que Yud-Heh Vav-Heh habló en lo que es Devarim 6.4. Cuando habla de que, del 6.4 en adelante, cuando habla que nosotros debemos leer a nuestros hijos la Torá de día y de noche, y que eso debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y atarlas en nuestra mano y en nuestra frente. O sea, verlas todo el tiempo, quiere decir verlas, quiere decir analizarlas, pensarlas, investigar, escudriñar, guiarnos a través de ese pensamiento torático con mucha fuerza hacia el camino estrecho, el cual nos lleva a la bendición y a la salvación eterna. Amados, no se dejen engañar. No nos dejemos engañar por cualquier viento de doctrina. Y ojo, porque mucha gente al cambiar del cristianismo al judaísmo, cuando esté el templo, si se hace o no, o cuando digan, aquí está el Mashiach, y lo vean desde Jerusalén, mucha gente le va a creer. Pero el mismo Mashiach dijo, no le crean. Ahí no está, porque todo ojo me verá en mi venida. Shalom Ubrajot, que todos tengan una hermosa fiesta en este gran Shabbat, preparando nuestro corazón para entrar o para finalizar en lo que es la Parashá número 13, Shemot, nombres. Vino traducida del griego como Éxodo, salida, quiere decir salida del pueblo de Israel de Egipto, salida a la tierra prometida, salida al desierto y de ahí a la tierra prometida. Preparemos nuestro corazón desde ahora, preparemos nuestro corazón en la adoración al Rey para todo este Shabbat, que recién
comienza y que podemos dar toda cabo, toda honra y toda exaltación de aquel que viene sabiduría, entendimiento y revelación. Y si no fuera por Él, no estaríamos hablando lo que Él revela en su palabra. Shalom, Ubrajot, Shabbat Shalom, y si Abba así lo quiere, dentro de este mismo Shabbat estaremos aprendiendo o estaremos escuchando la voz de Elohim a través de la porción de lo que es la Parashá número 13, Shemot. Shalom, Shalom, Leitraot. Nos vemos. A ver, me pongo los lentes para ver. Ahí está.